El problema de la incontinencia no es solo que la orina se escape de manera involuntaria, sino que cuando ocurre suele venir con una carga de vergüenza. Esto le puede ocurrir a cualquiera. Y si para las mujeres la palabra clave era embarazo, para los hombres el detonador es la próstata. Ya en hombres ocurren alteraciones relacionadas, por ejemplo, a problemas prostáticos, secundarias a problemas prostáticos, secundarias a trastornos de la vejiga, o la incontinencia que es un poquito más desastrosa en los hombres es la de incontinencia secundaria a un procedimiento quirúrgico de la próstata y aqueja al paciente con pérdidas involuntarias que él no puede sentir, a diferencia de la hiperactividad en la cual él siente el deseo pero no llega al baño. Lo que es importante es definir qué tipo de incontinencia aqueja a esa persona para dar un tratamiento enfocado hacia eso y descartar un poco el mito que existe, es que yo estoy viejito y por eso ya tengo que usar pañal. No es así. La mayoría de las incontinencias son tratables, son raras las incontinencias que no pueden ser tratadas. Para muchos hombres hablar de estos temas es incómodo. Y apenas con escuchar la palabra próstata, su cabeza se llena de miedos. Para otros, afortunadamente, más allá de los tabúes, lo primero es la salud. Molestias como las que presenta un cáncer de próstata no tuve, pero sí fue un síntoma principal el que una vez al orinar lo hice con un poco pintas de sangre. Se hizo los correspondientes exámenes y se determinó pues un cáncer de próstata, para lo cual se me realizó una cirugía radical. Ya una vez que después de la cirugía uno se da cuenta pues que la orina sale. Comencé a tener vergüenza de mí mismo y vergüenza de las demás personas, que eso es uno de los factores que más afecta al paciente que sufre de esto de incontinencia urinaria. El sentirse en cierto modo inválido. Eso le obliga a uno a cambiar horarios, a cambiar pues totalmente hasta su forma de pensar y de ser. Uno mismo se va retrayendo, alejando de amistades, etcétera, etcétera. Y peor pues realizar el trabajo que uno realiza, ¿no? La incontinencia tras una cirugía golpea gravemente la calidad de vida y además parecería irremediable. Sin embargo, ya existen técnicas y tratamientos especializados para combatirla. Decidimos, más que nada él como especialista en su campo, decidió pues implantarme o colocarme un dispositivo urinario. Uno aplasta esta válvula y al abrirse baja la orina. Automáticamente pues esta válvula después de unos segundos se cierra. Más que nada uno empieza a sentirse casi completo como era antes y la vida pues se lo empieza a ver de otra forma. Además de los problemas prostáticos, hay otras patologías que pueden estar acompañadas de filtraciones urinarias. Puede ser secundario en personas de edad avanzada a trastornos, por ejemplo, ligados a su déficit cognitivo. Alteraciones como el Alzheimer pueden favorecer la incontinencia porque los pacientes a veces, vamos a decir así, se olvidan de orinar. Las personas de edad avanzada también son más propensas a enfermedades que predisponen un poco más a ciertas alteraciones en la vejiga, como son la diabetes, como son la hipertensión, accidentes cerebrovasculares. Son alteraciones que repercuten sobre el funcionamiento de la vejiga. Y ese funcionamiento de vejiga, al verse alterado, produce una incontinencia que en su mayor parte de las veces es por hiperactividad. Uno de los mitos más fuertes de la incontinencia es que solo ocurre en personas adultas y adultas mayores. Pero no es así. Adolescentes y niños pueden sufrirla desde sus primeros años. La incontinencia urinaria puede ser adquirida o puede ser congénita. Y es la que vemos nosotros, los dos tipos, ¿no? La adquirida se deshabitúa la vejiga y empiezan a desarrollar lo que se llama una vejiga hiperactiva. Eliminan apenas el 50% y el otro 50% se queda retenido en la vejiga.
Sobre esto vienen las infecciones urinarias, se asocia el estreñimiento también por malos hábitos alimentarios, vienen accidentes, llegan al baño mojados o mojadas, especialmente las mujercitas, y en la noche también generalmente mojan la cama. Tenemos también el otro tipo de incontinencia, que es la congénita, de niños que nacen con malformaciones congénitas en la misma vía urinaria inferior y desarrollan la vejiga neurogénica. Ariana tuvo dolencias desde que nació. A los 6 meses le tuvieron que extirpar un riñón, y ese fue el inicio de un largo camino de infecciones, doctores e intervenciones quirúrgicas. La incontinencia estuvo ahí desde el principio y fue complicando el panorama. Todos los meses era recurrente que esté con infecciones, que esté con antibióticos, el miedo a que los antibióticos le haga daño o le afecte a otros órganos. Y eso fue una constante los primeros 12 años de vida de mi hija. Entonces, básicamente el problema de la incontinencia era lo que generaba las infecciones que tenía, ¿no? Y lo que le afectaba a su único riñón que tiene. A los 13 años, esta doctora nos mandó a hacer una serie de exámenes con resonancias magnéticas para que sea más claro los hallazgos que iban encontrando en mi hija. Más nosotros nos asustamos porque encontraron útero didelfo, que es un doble útero. Ya, con este problema del útero didelfo encontraron también una funda, digamos, de sangre. Ingresó al hospital y no le pudieron hacer nada porque eso había sido un tumor. Mi hija ya empezó con problemas de reflujo y le estaba llegando por el uréter a su riñón, al riñón derecho, al único que tiene. Entonces ahí el doctor nos dijo, no, esto es urgente porque no podemos arriesgarnos a que la niña se infecte su único riñón. Ariana volvió al quirófano y luego de un par de operaciones en las que se reconstruyó parte de su suelo pélvico y otros órganos, la situación mejoró acompañada de terapia física y psicológica. Yo nunca tuve síntomas con las infecciones, no me daba fiebre, nada. Solo si no fuera por los exámenes no sabrían si yo tendría infección o no. Pero sí tenía que ir al baño constantemente y bueno, ya eso queda atrás y a comenzar una vida nueva. Cuando no hay malformaciones, el tratamiento es más conservador y se enfoca en medicinas y terapias que ayudan a controlar las infecciones y el desempeño del piso pélvico. Bueno, es una rehabilitación pélvica que sirve para mejorar la función de la pelvis en general, la función defecatoria, miccional y sexual. También abarca toda una terapia visceral que ayuda a mejorar el funcionamiento de los órganos. Ella tiene una vejiga hiperactiva, ¿sí? Es de esta incontinencia de urgencia y aparte la arrastraba a un estreñimiento crónico. Ella no podía tener una evacuación completa y infecciones urinarias. Entonces lo que estamos haciendo en ella es inhibir esa hiperactividad vesical, estimulamos el sistema nervioso de las raíces sacras o del tibial posterior, por ejemplo. Es una terapia manual, no duele, no es invasiva. Los niños que vienen por este tipo de incontinencia de urgencia, con unas 5 o 6 terapias empieza a ver ya la mejoría. Este tipo de terapias también son aplicables en adultos, hombres y mujeres. Claro, adaptadas a las necesidades de cada paciente. En los niños, además de estos tratamientos, es necesario un seguimiento psicológico que les ayude a sobrellevar situaciones de bullying producto de la incontinencia. Incluso en algunas ocasiones, el aspecto psicológico es el mismo origen del problema. Puede ser que fisiológicamente el paciente no tiene nada, no está pasando nada, pero a raíz de algún acontecimiento importante, entonces se desencadena esta enuresis, ¿no? Por ejemplo, la separación de los padres, la muerte de algún familiar, cualquier acontecimiento importante. El niño, al no poder hablar, tal vez, al no poder comunicarse o no saber expresar en palabras lo que siente, entonces lo hace con la conducta. Portarse desobedientes, bajar calificaciones. Hay otros niños que lo hacen a través del pipí, empiezan a perder la orina. Vienen muchos padres que piensan que el niño lo está haciendo adrede y que es por molestarlos, por portarse mal o llamar la atención, pero no, nada que ver, esto es algo totalmente inconsciente, el niño no tiene la culpa ni lo hace a propósito.
En casos más delicados, la incontinencia es señal de un posible abuso sexual. Este estrés del abuso desemboca, claro, en incontinencia, en terrores nocturnos, en pesadillas, cambia el carácter del niño totalmente, ¿sí? A veces hay baja de notas, o si era un niño súper alegre, súper feliz, se vuelve un niño totalmente irritable, totalmente apático. Entonces hay que estar muy alerta a esto, también a este tipo de conductas. Y también ver otros síntomas, ¿no?, que hay en el caso de abuso sexual. La incontinencia en niños también se puede prevenir. La clave está en una buena alimentación y en estar atentos a los primeros signos de alerta. Entonces el primer síntoma, por ejemplo, el estreñimiento, consulten a su pediatra que les mejore el estreñimiento, la dieta, todo eso. El segundo síntoma, el ver que el hijo está yendo o la hija está yendo mucho al baño o tiene esfuerzos para hacer pipí, eso no debe ser, no debe pasar desapercibido. Y el fantasma de las infecciones urinarias, ¿no? Entonces el consejo a los padres es hidratar bien, generalmente no recurrir a bebidas con energizantes, con preservantes, con colorantes, cargadas de electrolitos, disminuir la cantidad de azúcar en la alimentación de los niños. Otro componente que tenemos es toda la informática que nos llega. Eso desarrolla estrés en la criatura. Entonces retienen a propósito involuntariamente y a propósito también retienen el hábito de ir al baño. Se sobreañade el factor infeccioso, entran bacterias, especialmente en las mujercitas, se reblandece todo el sistema urinario y aparece el otro fantasma que se llama el reflujo vesicoureteral y obviamente la afectación ya de los riñones. Este rato tengo adolescentes de 16, 17 años prácticamente al borde de la insuficiencia renal, entonces, y con vejigas que ya no sirven, porque esto se pudo haber detectado a los 2, 3 años de vida, 4 años de vida, pero a veces los padres no se percatan. La incontinencia en niños, adolescentes y adultos no es normal. Su pronto tratamiento ayudará a corregir las filtraciones y mejorará su estilo de vida.